en primer lugar, gracias a todas y a todos por estar en esta charla conjunta. Sí que me gustaría que fuera una charla participativa. El título de la charla es Salud mental y discapacidad y los apoyos principalmente centrados en el empleo y en la formación, que es realmente la formación es el contexto real en el que hoy estamos. Presento un poco a las personas que me acompañan. Tenemos a Vanessa, que es técnico de inserción laboral en el CRL de Tetuán, Centro de Rehabilitación Laboral, que luego contaremos que es un centro de rehabilitación. Tenemos a Alejandra, que es preparadora laboral también en el Centro de Rehabilitación Laboral, y en mi caso, que soy Daniel Sánchez, que soy el director de la Fundación Centro Especial de Empleo de Intres. Iremos hablando entre nosotros, pero cualquier cosa podéis interrumpirnos y paramos y hacemos una charla que yo creo que es lo interesante, ¿no? Que no os quedéis con dudas de nada. Vamos a empezar por contaros un poco lo que es un CRL, un Centro de Rehabilitación Laboral. Y bueno, iremos pasando por el tema de la formación, por el tema de lo que es empleo protegido, en este caso Centro Especial de Empleo, ¿vale? Y bueno, y mi compañera María también, que la tenemos abajo, que es técnico de selección en Fundación Intres, también participará con nosotros. Vanessa se ha ido. Vale, ¿nos puedes contar qué es un centro de rehabilitación laboral para que conozcamos un poquillo? Bueno, pues un centro de rehabilitación laboral son centros, ¿vale?, de la Comunidad de Madrid. Hay aproximadamente con 35, bueno, un poquito más, ¿vale? Son centros destinados a personas con enfermedad mental grave y duradera. ¿Qué se hace aquí? Pues poder recuperar o adquirir hábitos y capacidades que a lo mejor teníamos perdidas por diferentes circunstancias necesarias para el mundo laboral. Os preguntaréis, joy, yo quiero ir a un centro de rehabilitación laboral, ¿no? ¿Cómo puedo acceder a él? Pues bueno, a través de la derivación del centro de salud mental, ¿no? El psiquiatra que tenéis de referencia es la persona que os deriva a nuestro recurso. Sobre equipos profesionales que hay en el centro, bueno, pues es un centro multidisciplinar. Esta dirección, hay 2 psicólogos, 2 terapeutas ocupacionales, 2 técnicos de empleo, 2 preparadores laborales, 4 maestros de taller, administración y bueno, la persona encargada de la limpieza del centro. Sobre los objetivos que tenemos en el CRL, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero en líneas generales es la inserción, ¿no? Un itinerario formativo laboral para que la persona que acuda a nuestro centro pueda insertarse laboralmente y, por supuesto, que tenga un empleo estable. También, bueno, ¿qué se hace en el centro? Hábitos básicos de trabajo, ¿no? Hábitos básicos de trabajo, ocio saludable, también un seguimiento por parte del psicólogo, el técnico de empleo hace el apoyo a la hora de la búsqueda activa de empleo, se trabajan también habilidades sociolaborales y, bueno, multitud de opciones que si queréis profundizar un poquito más os invitamos a que entréis en nuestra página y estaremos encantados de solucionar las dudas que tengáis. El objetivo de todo esto entiendo que al final son... no sé si se oye así. ¿Se oye? Sí, por la cámara. Entonces cogemos el micro. Entiendo que todo esto es, el objetivo final es la inserción laboral, ¿no? La inserción laboral y más allá de laboral, ¿no? La participación en la sociedad de las personas con discapacidades, en este caso por salud mental. Todo esto, los objetivos de los programas que comentabas van en la línea de apoyar a estas personas a que consigan estos objetivos, ¿no? ¿Qué tipo de apoyos son los que se hacen? O quizás sería interesante pues, centrarnos en lo que estamos viendo ahora en las diapositivas, ¿no? En el apoyo a la formación y el apoyo al empleo, ¿no? Que al final son las 2 áreas específicas de los centros de rehabilitación laboral. No sé si nos puedes contar un poco más en detalle esta parte. Sí, bueno, tras la valoración del terapeuta ocupacional, que es el que establece el perfil ocupacional, se hace un apoyo a la formación y al empleo. El apoyo a la formación, bueno, previamente contactamos con entidades que facilitan formación
Y una vez que la persona comienza esta formación, este curso, el preparador laboral, que más adelante mi compañera lo profundizará más en ello, hace un apoyo, pues por ejemplo, no sé, dificultades a la hora de estructurar el estudio, dificultades a la hora de las prácticas, este tipo de cosas. La figura del preparador laboral siempre está ahí para ayudar. ¿Qué pasa? Pues que contactamos con la entidad colaboradora, ¿no?, de la formación para tener un feedback, ¿no?, en caso de cualquier problema que haya en ese momento. Ahí estamos para continuar en esa formación. Del mismo modo, en el área laboral, ¿no? En primer lugar, se hace un primer contacto con las empresas, comentándoles quiénes somos, a qué nos dedicamos, y una vez que pues, hay alguna oferta de interés para la persona que acude a nuestro centro y pasa ese proceso de entrevista y demás, pues hacemos un seguimiento del empleo. ¿Con qué propósito? Pues que pueda mantener ese empleo. Quizás lo que comentaban, ¿no?, que Alejandra nos cuente un poco más en qué consiste este tipo de apoyos, que creo que es la parte más práctica que podemos llevar e interiorizar, ¿no? Y además, si en algún momento de nuestra vida tenemos una discapacidad por salud mental o cualquier tipo de discapacidad, en este caso los centros de rehabilitación laboral son específicos de salud mental, por lo tanto, una de cada 4 personas a lo largo de nuestra vida tenemos algún tipo de diagnóstico por salud mental. Por lo tanto, yo creo que es importante conocer la salud mental y conocer qué tipo de apoyos podemos tener. Por un lado, a través de centros como estos, o qué apoyos puede tener lo que nosotros denominamos apoyos naturales, ¿no? Pues tu compañero de formación o tu compañero o compañera de trabajo, tu jefe, ¿no?, tu familiar, ¿no? Entonces, Alexandra, si nos puedes contar un poco más específicamente en qué consisten los apoyos dentro del CRL. Bueno, pues los apoyos un poquito que hacemos es, sobre todo lo primero es apoyar y guiar a la persona durante todo el proceso de rehabilitación laboral. Entonces, tanto sea como formación, como ha contado Vanessa, como trabajo. En caso de que hay trabajo protegido y trabajo ordinario, los protegidos tienen que ser mediante centros especiales de empleo, que ahora más adelante lo vamos a contar. Ahí yo puedo entrar y hacer apoyo en el puesto. Entonces voy al puesto y hago un seguimiento a la persona para ver también cómo la persona se desenvuelve en el puesto y si tiene algún tipo de dificultad. Otro apoyo, pues ayudamos a estructurar su día a día. Por ejemplo, la organización, ¿no? Una persona que tiene dificultad a la hora en el puesto de organizarse. Bueno, pues vamos a hacer una lista de las funciones y va a ir marcando cuando las vaya haciendo. Es un poco ayudar a que ese desempeño sea bueno. Y luego así también importante es estar con la empresa en contacto, lo que decía Vanessa. Aparte de conocer un poco el feedback, también es importante ver si ha tenido algún tipo de dificultad. Si ha tenido algún tipo de dificultad, pues tenemos coordinación con las empresas para hacer adaptaciones y que la empresa también sea flexible y ver un poco cómo podemos solucionar eso, porque al final el objetivo es que esa persona mantenga el empleo y la formación. Y eso es un poco los apoyos así en líneas generales que hacemos. Quizás bajándolo un poco a la parte formativa, ¿no? Y en un contexto como el que tenemos, ¿no?, en una universidad donde tiene un departamento específico para trabajar con personas con discapacidad y facilitar las adaptaciones, no sé qué tipo de apoyos hacéis desde el CRL o qué tipo de apoyos se podrían hacer, ¿no? Los que hacéis y los que se podrían hacer. No sé si podemos profundizar un poquillo más en esto por el contexto y que también la gente, las personas que estáis aquí, podáis tirar de esos apoyos, ¿no?, y conocerlos. A ver, en caso de que sea por formación, la Complutense, como decía Daniel, tiene como sus departamentos de diversidad e inclusión. Entonces, desde CRL nos podríamos poner en contacto con ellos, una coordinación para ayudar, sobre todo para ese apoyo, para poder facilitarlo. Y bueno, pues si tiene dificultades a la hora de técnicas de estudio, pues se puede buscar, nos sentamos con la persona, podemos apoyar en esas técnicas de estudio. Tiene dificultad porque no se concentra, pues vamos a buscar sitios, ¿no?, un entorno donde pueda concentrarse, donde pueda estudiar, o a lo mejor en su casa pues vive en un piso compartido. Pues bueno, vamos a ver dónde vive para buscar alrededor una biblioteca, ¿no? Bueno, es todo ese apoyo al final para que la persona saque adelante la formación. Y sobre todo importante saber que muchas veces desconocemos que en este caso la Complutense, pero las universidades tienen su apoyo también, tienen un departamento de discapacidad. Ay, espera.
Bueno, ahora que os hemos hablado un poco de CRL, os he mencionado el Centro Especial de Empleo. El Centro Especial de Empleo son para empleos protegidos. Entonces, no sé si alguien de aquí sabe un poco qué es un Centro Especial de Empleo. Nadie así. Bueno, pues no pasa nada porque tenemos al director de Centro Especial de Empleo que nos lo va a explicar. Bueno, sí que me gustaría, previo a contaros lo que es un centro especial de empleo, agradeceros la exposición y también transmitiros lo importante que es para mí, que llevo muchos años trabajando en rehabilitación laboral, las dos figuras que están encima de este escenario, que es la figura del preparador laboral y la figura del técnico. Lo han contado así un poco por encima, pero en mi etapa anterior, ya cuando empecé hace 22 años en esto, mi trabajo era de preparador laboral. Y yo cuando daba la charla siempre decía que quería tener un preparador laboral en mi vida, que al final todos y todas necesitamos un preparador laboral en nuestra vida, un preparador laboral, o llamémoslo como queramos. ¿Quién no de vosotras o vosotros ha tirado de un amigo, de una amiga, de una pareja, de su padre, de su madre, para tener esos apoyos que necesitamos en momentos en los que nuestra salud mental está debilitada por algún motivo? Más allá de que tengamos un diagnóstico de salud mental o no, que se puede convertir en algún momento en una etiqueta, pero al final todos necesitamos un apoyo en nuestro día a día. Nosotros mismos hoy, por muy, no sé lo que estamos transmitiendo, si transmitimos tranquilidad, pero nosotros mismas hoy, preparando la charla estos días, nos hemos tenido que apoyar unos a otros y nos hemos tenido que apoyar por nuestra salud mental, por estar tranquilos, por saber que tienes un compañero, una compañera al lado, un amigo, una amiga, que si nos pasa algo en esta charla donde está mucha gente escuchándonos, va a tirar de nosotros y nos va a sacar de ese apuro, ¿no? Entonces, agradeceros vuestro trabajo, que ojalá este tipo de figuras duren mucho tiempo para que si cualquiera de nosotros nosotras lo necesitamos, podamos tirar de estas figuras. Y no me enrollo mucho más en esta parte porque soy un apasionado del empleo con apoyo, por eso dirijo los Centros Especiales de Empleo de INTRES. Llevamos casi más de 30 años como Centro Especial de Empleo en Cataluña y 11 años aquí en la Comunidad de Madrid como Centro Especial de Empleo, que son los años que realmente llevo yo en la parte de Centro Especial de Empleo. ¿Qué es un Centro Especial de Empleo? Pues como decía Alejandra antes, Ivane, pues no deja de ser un empleo lo que llamamos protegido. Protegido, bueno, porque por características el 70% de la plantilla tiene que tener algún tipo de discapacidad. En nuestro caso, en Madrid nos centramos principalmente en salud mental. En Cataluña es más diverso, trabajamos con otros tipos de discapacidades, aunque cada vez intentamos reforzar más la salud mental, que es la que vemos que tienen más dificultad de inserción, sin menospreciar otro tipo de discapacidades, por favor, porque sí que la experiencia me ha dicho, yo venía de salud mental desde hace 22 años y hace 11 años que dirijo los centros especiales de empleo y me encontré que cualquier discapacidad es susceptible de tener apoyos, acompañamientos, ¿vale? Pero quizás la salud mental es algo que bueno, pues hay como más estigma, más miedo, más desconocimiento. La salud mental muchas veces es silenciosa, no se ve, por lo tanto es mucho más difícil la inserción laboral. Es difícil que el empresario entienda que esa persona tiene una serie de competencias mermadas por la propia discapacidad. Entonces, bueno, nos centramos principalmente en salud mental. Como os decía, en un centro especial de empleo, la característica es que la plantilla, en nuestro caso, más del 90% tiene una discapacidad. El resto son figuras de apoyo que en diferentes momentos hemos tenido que meter para reforzar estos acompañamientos a las personas con discapacidad. Y tiene que tener unas características concretas. No sé si me podéis... como os decía, en los centros especiales de empleo vinculan mucho con lo que es un CRL. Las derivaciones pueden venir incluso de un centro de rehabilitación laboral, donde están entrenando una serie de competencias que por la propia discapacidad se han mermado, pero nosotros también tenemos lo que llamamos unidad de apoyo, las UNAP, que lo que hace es trabajar principalmente estas áreas que aparecen en las diapositivas. Por un lado,
todo lo que es el entrenamiento en aspectos técnicos y laborales, un poco lo que comentaba también Alejandra y Vanessa, ¿no? El tema de cómo se hace la tarea, la organización, el ritmo, la calidad del trabajo, ¿no? Toda esa parte. Que posiblemente esas competencias están ahí, pero por la propia discapacidad hay que ajustarlas, ¿no? Hay que ajustarlas a los diferentes contextos laborales. Luego hay una parte de apoyo psicosocial que llamamos a través de las figuras más técnicas, como puedan ser psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, ¿no? Que conocen más en profundidad lo que es la discapacidad y que ponen las herramientas para que la persona consiga poner en un segundo plano la discapacidad con las técnicas que les aportan y fomentar más lo que son las competencias técnicas en el puesto de trabajo. Y luego hacemos una parte que creo que es muy interesante, aunque muy difícil, daros cuenta que el tener una discapacidad, por desgracia, y por eso hay este tipo de centros, ¿no? De centros especiales de empleo, la discapacidad en el empleo ordinario sigue siendo difícil, porque las empresas no están preparadas para asumir los apoyos que puede llegar a necesitar una persona. Entonces, dentro del Centro Especial de Empleo lo que hacemos es un itinerario formativo laboral. En estos itinerarios formativos laborales lo que hacemos es, bueno, pues fomentar que la persona se forme para la salida al mercado laboral ordinario y luego prepararlo lo que es competencias que todos y todas tenemos que tener a la hora de enfrentarnos a un puesto de trabajo, que son muchísimas. Yo creo que habéis escuchado hablar ya en diferentes contextos, incluso de amigos, familiares, y ya os digo cuando hagáis una entrevista de trabajo o la gente que estéis trabajando, ¿no? El despliegue de competencias que tenemos que tener. Y lo malo es que esto no va a menos. Es decir, cada vez necesitamos tener más competencias técnicas y más competencias relacionales, diría yo, ¿no? Sociales, de interacciones, de quitarnos un sombrero y ponernos otro. Esto con algunas discapacidades en salud mental sí que vemos que es un problema que estamos abordando y que por eso trabajamos con las diferentes líneas de apoyo para que eso no sea una fuente de exclusión de las personas con una discapacidad por salud mental. Bueno, como Centro Especial de Empleo, yo creo que todos conocemos que para entrar en cualquier tipo de empresa pues tenemos que tener una serie de requisitos, principalmente competenciales, ¿no? En un Centro Especial de Empleo, aparte de estas competencias requeridas por el puesto, en el caso de los Centros Especiales de Empleo de Intres, trabajamos en 3 líneas diferentes. Y además estas líneas son conscientes, o sea, están preparadas así por diferentes tipos de puestos de trabajo. No queremos identificar a la discapacidad por salud mental con aquellos trabajos que nadie quiere hacer o que a priori son sencillos, ¿no? Sino que las personas con discapacidad por salud mental pueden trabajar en diferentes puestos. De ahí que nosotros trabajamos en el área de limpieza, que aunque son trabajos de baja cualificación, las competencias a desplegar son brutales. Anteriormente, hace años, nadie necesitaba formarse para trabajar en limpieza. Ahora hay gente muy preparada para trabajar en limpieza. Otro área que tenemos es el área administrativa, precisamente por romper estereotipos. Y estamos hablando de perfiles de alta dirección, de administrativos de alta dirección con idiomas, con unas competencias bastante importantes. Y luego en el área de cocina, que yo creo que todos tenemos en la cabeza que todo lo que es hostelería es estrés, ¿no? Bueno, pues tener una discapacidad por enfermedad mental no significa que no podamos gestionar o saber manejar estrés. Esto va la salud mental va de otra cosa, ¿no? Y que pueden trabajar también en estos diferentes contextos. Pero sí que tiene unas características concretas y es que para poder estar en un centro especial de empleo, la persona tiene que tener una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, sea cual sea el tipo de discapacidad. En los centros especiales de empleo lo que se fomenta cada vez más es que sean especiales dificultades, lo que se llama, esto que hablábamos antes de apostar por aquellas personas que tienen más dificultad de inserción, que en este caso es salud mental o física, personas con discapacidades físicas o sensoriales superiores al 65%. Tienen que estar inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social como persona con discapacidad.
tienen que estar inscritos en el SEPE como demandantes de empleo. Y bueno, y luego, pues motivación sobre todo para trabajar. Nosotros muchas veces, por no decir la mayoría, ¿verdad, María? Seleccionamos a personas más motivadas que no con muchas competencias. Las competencias se pueden entrenar. La motivación por el empleo, bueno, no todo el mundo en todas nuestras etapas de nuestra vida tenemos las mismas motivaciones, ¿no? Y ahora sí que vamos si me queréis interrumpir a cualquiera de nosotros, por favor hacerlo, ¿eh? Levantad la mano y cualquier cosa la ponemos y hablamos. Ahora sí que vamos a dar paso a María. Os hemos dado unas tarjetitas cuando habéis ido entrando con estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué te viene a la cabeza cuando hablamos de una persona con enfermedad mental? ¿Y qué dificultades crees que puede tener una persona con enfermedad mental en un trabajo o en una formación? Habéis contestado libremente, nadie tenía un puñal al cuello, ¿no? O sea que vamos a ver lo que ha salido por vuestra parte y vamos a... Gracias. A ver, más que nada es porque hay todo un imaginario social con respecto a la discapacidad, específicamente con la salud mental. Y entonces yo quería agruparlas por temática, pensando que pues habían respondido similar, pero no. Lo bueno es que han surgido criterios diferentes que los voy a ir leyendo. La primera, de qué te viene a la cabeza cuando hablamos de una persona con enfermedad mental. Bueno, aquí dice, una persona está atravesando por dificultades internas, esa es una respuesta, y está afectada de manera psicológica hasta física, ¿no? Ahí vemos una. Otra que también que tiene dificultades. Hay una persona que dice, alguien con depresión, ansiedad y TDAH, y bueno, es una respuesta muy interesante porque realmente asociamos la enfermedad mental pues con estas patologías que pues vamos a decirlo de alguna manera, pues la gente lo dice, lo está manifestando y bueno, hay otra persona que dice mi padre, y también es muy significativo porque nos habla de que todos tenemos una persona llegada que ha tenido alguna enfermedad mental, ¿no? Que puede ser nuestro padre, nuestra madre, algún familiar cercano, pero igual un amigo, ¿verdad? El vecino, que reconocemos que tiene pues una enfermedad mental y por supuesto que podría necesitar ayuda. Otra que también con alteraciones psicológicas, que es una de las respuestas que han dado más. Y otra respuesta es una gran variedad de problemas de salud que presentan las personas a largo plazo, que también es significativo el término de largo plazo, ¿no? Porque en el tiempo pues también habla de enfermedad mental. Bueno, y María, también muy interesante en relación al anterior, que salía el tema de estrés, ansiedad, ¿no? Porque sí que es la diferencia con un diagnóstico de enfermedad mental, ¿no? Que es la durabilidad, ¿no? ¿Quién no de vosotros o vosotras, espero que no pase a quien no la haya pasado, pero no ha tenido un momento de ansiedad, un momento de estrés que ha tenido que ser tratado, ¿no? Pero eso no se mantiene en el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad mental hablamos de larga duración, ¿no? Que tiene que estar tratado o apoyado a lo largo del tiempo. Exacto. Y otra respuesta que también ha aparecido mucho es la figura del psicólogo, es decir, ¿no? De cómo relacionamos la enfermedad mental y la ayuda, ¿no? La ayuda que necesitan las personas y en este caso en la figura del psicólogo. En el caso de la pregunta, ¿qué dificultades crees que pueda tener una persona con enfermedad mental en un trabajo, en una formación? Pues también ha sido un poco variada. Dificultades con los compañeros de trabajo, por ejemplo, fue una respuesta. Estigmatización, juicios de valor, desconfianza, es verdad. Es también interesante que surja así. Bueno, es que esa es mía. Y a ver, yo en parte lo he puesto un poco en base a mi experiencia. O sea, yo no tengo enfermedad mental, sí que tengo ansiedad, pero bueno, eso ya. Pero tengo discapacidad física. Y claro,
algunas cosas también, por ejemplo, en el autobús muchas veces me pasa que como me ven joven, pues ya, ¿para qué me van a ceder el asiento? Porque soy joven. O sea, se supone que esos asientos son para mayores. Entonces, también es como que lo he puesto un poco en base a mi caso. Muy interesante esta parte y yo sí que quería abordarlo, gracias por evidenciarlo y hacer partícipe, porque yo creo que es la única manera de romper ideas erróneas, ¿no? En el tema de los apoyos, que por eso yo lo defiendo muchísimo, hubo un gran debate, pues hace 22 años cuando empecé yo, quizás 20 porque fueron años posteriores, cuando entraron las figuras de preparadores laborales en los centros y en las empresas, uno de los miedos que había era estigmatizar, ¿no? Que el preparador laboral fuera al puesto de trabajo y eso generara estigma en vez de romperlo, ¿no? Hay veces que hay que evidenciar las cosas para que podamos tratarlas y para que podamos normalizarlas. Me acuerdo en una famosa reunión de profesionales de empleo con apoyo en las que estaba todo el mundo en contra de que el empleo con apoyo se hiciera en las empresas y el argumento era que porque si el preparador laboral o la preparadora laboral iba a una empresa a acompañar a una persona con discapacidad, en este caso era salud mental, pero ponle la discapacidad que fuera, lo que se argumentaba era que iban a poner una bombilla encima de la persona, o sea, que la iban a marcar. Claro, a mí esto me revolucionó completamente, porque cuando una persona tiene dificultades, algunas dificultades, porque todas las personas tenemos competencias, entonces, si no abordamos esa falta de competencias achacadas a la propia discapacidad, ahí es donde estamos marcando, porque es donde entra esto de qué la pasará, por qué hace esto, por qué en un tema de discapacidad, si no está el puesto adaptado, bueno, pues ¿por qué no puede estar sentada? ¿O por qué no puede estar levantado? ¿O por qué se tiene que estar levantando y sentando? ¿No? Claro, ante eso mi argumento fue completamente el contrario, porque para mí si no se prestan los apoyos adecuados, si no se visibiliza que no pasa nada, que la persona tiene competencias, pero tiene estas cosas que hay que reforzar, lo que estamos haciendo es no solo poner una bombilla, lo que estamos es poniendo miles de focos encima de la cabeza de esa persona. Entonces, prestemos los apoyos, acompañemos a las personas para entrenar estas competencias, para adaptar los puestos de trabajo, para que si es que todos tenemos competencias, es que lo laboral es muy claro, ¿eh? Cuando estamos trabajando, unos tenemos más competencias en unas cosas y otros en otras. Unos achacados a un diagnóstico por salud mental y otros a otras situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues... Yo quiero destacar lo de normalizar, ¿no? Porque ahora mismo, más que la discapacidad, es también los cambios en el mercado laboral. Entonces, que están siendo cada vez más rápidos y donde las personas tenemos que adaptarnos, va más allá también de si tenemos discapacidad. No, todos necesitamos aprender a hacer un currículo eficiente y eso no lo sabemos, no lo aprendemos, no nos puede ayudar cualquiera. Nos puede ayudar un compañero, un amigo o nos puede ayudar también una persona, un profesional, como puede ser el caso de un preparador laboral. Es decir, salir al mercado laboral a buscar trabajo es ya un trabajo en estos momentos. Entonces, más allá de que si tengo o no tengo una discapacidad, pues necesitamos ese apoyo realmente. O sea, respecto, por ejemplo, a lo que ha dicho ella de lo de ahora de salir o sea, a mí me pasa un poco porque yo acabé mi carrera en 2023, que estudié trabajo social, y todavía realmente no he trabajado prácticamente, o sea, nada más que un mes de lo mío, porque me cuesta mucho, aunque tenga buen currículum o tenga lo que sea, encontrar un trabajo, digamos, porque, por ejemplo, ahora te piden mucha experiencia, tengas o no tengas discapacidad. Entonces, claro, si yo he acabado mi carrera y nunca me das la opción de tener la experiencia, nunca la voy a tener. Entonces, claro, a mí me está causando, por ejemplo, eso, muchos problemas, sobre todo de ansiedad y tal, y no tengo ninguna enfermedad mental. Entonces entiendo que a una persona con enfermedad mental le puede causar muchos más problemas que a mí. Podríamos entrar en un debate muy interesante, que creo que es otro contexto, en relación a las dificultades que estamos teniendo para encontrar profesionales en cualquier sector, tanto técnico como en los servicios que podemos prestar nosotros como Centro Especial de Empleo. ¿Y por qué? Yo me preguntaría ante esto, ¿por qué la gente que tiene que trabajar, que quiere trabajar, no nos llega? ¿Y por qué la gente que no quiere trabajar es la que nos llega?
porque sí que nos encontramos, ¿verdad, María? Sí. Gente que lo que quiere es cumplir expediente, no trabajar, no tiene la motivación por trabajar, no tiene la necesidad de trabajar. Sin embargo, pues además estamos generando nuevos proyectos, ¿no? Enfocados un poco a eso, a que nos llegue la gente, que nos llegue porque no llega. Entonces, sí que te animo que presentes tu currículum en I3, pues porque hay movimiento de personal constantemente y lo que se busca al final es gente que tenga motivación, porque la experiencia, bueno, no os voy a contar mi currículum, pero yo hace 22 años no venía del mundo de lo social, venía del mundo de la empresa pura y dura y aprendí, o sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, la experiencia, y María siempre me lo dice mucho, demos oportunidad a gente que no tiene nada de experiencia, que ya la formaremos nosotros, ¿no? Con figuras como ellas también, figuras de apoyo. Bueno, era sobre todo eso de llamar a la reflexión de que si a veces es un problema y nos genera ansiedad o nos genera algún tipo de malestar salir al mercado laboral, en el caso de la salud mental y específicamente la enfermedad mental, pues ya es un poco más complicado. Sigo con la respuesta. Bueno, ya vienen cosas más específicas. En la segunda que estamos, dificultades, pues el ruido, falta de concentración, barreras arquitectónicas, la falta de apoyos y adaptaciones, problemas de confianza, de atención, de información, problemas de relación con los compañeros. En general, estas fueron en este tema pues las respuestas que salieron, que habla también un poco de estimación, de estigma, de pensar que las personas con enfermedad mental, pues es decir, pueden que tengan esas dificultades, pero pueden que no. Es decir, o que la tengamos cualquiera de nosotros, que nos moleste más o menos el ruido, que tengamos alguna situación personal que pues disminuya nuestra concentración o nuestra atención. Es decir, que son cosas que nos pueden pasar a todos. Lo que pasa es que en el caso de la enfermedad mental, pues los focos se ponen de algún momento más grande. Pues nada, de manera general fueron las respuestas. No sé si tú quieras decir algo más. Si alguien quiera decir algo más de las personas que llegaron después y no quería interrumpir para darle las tarjeticas. Si alguien quiere dar su opinión sobre las preguntas. ¿No se animan? ¿No? Bueno, nada. Bueno, yo creo que han salido respuestas muy interesantes, enfocadas en lo que un poco íbamos hablando, ¿no? De la necesidad de apoyo, de la necesidad de conocer lo que es la salud mental, de romper también un poco miedo, ¿no? Queríamos que pensaréis vosotros, sin tener mucha información, qué imagen se os viene a la cabeza, ¿vale? A nosotros se nos venían cosas muy básicas, ¿no? Pues por ejemplo, a mí se nos venía el tema de trabajadores y trabajadoras, cómo no se nos van a venir cuando trabajamos en esto. El tema de estudiantes, ¿no? De personas estudiantes con enfermedad mental, de padres y madres, de al final personas con competencias, como todas las personas que hablábamos antes que teníamos competencias y falta de competencias, personas con intereses de todo tipo, de vivienda, de pareja, ¿no? de todo, de estudios. Al final, lo que nos tendría que venir a la cabeza, al final es lo que ponemos abajo, ¿no? Personas. Perdón por interrumpir. O sea, yo por ejemplo también tengo una amiga que tiene depresión y trastorno bipolar y realmente, claro, tú te lo dicen así y dices, madre mía, pero es, o sea, de mis mejores amigas y yo trato con ella normal y hasta que no la conoces realmente ves que no tiene ningún tipo de dificultad y de hecho es que casi yo a veces hasta pienso que es, o sea, digamos que tiene más competencias que yo. Porque hablamos de esto, ¿eh? Hablamos de competencias y hablamos de que la discapacidad es una parcela de la persona. No, la persona no es una enfermedad mental, tiene una enfermedad mental con las competencias y déficit que podamos tener todos. Insisto mucho en el tema de los apoyos, en el tema de los seguimientos médicos adecuados, pero es igual que un tema físico, ¿no? O si te rompes una pierna, o no sé, vamos al médico a que nos traten. Pues cuando aparece un tema de salud mental,
no pasa nada por ir al psiquiatra, no pasa nada por ir al psicólogo, al contrario. Por suerte cada vez aparecía, ¿no? Cada vez se está escuchando más el tema de la ansiedad, el estrés, ¿no? Bueno, pues ya estamos haciendo prevención. Ya veo estos síntomas y voy al médico. Bueno, pues esto, la salud mental es un poco lo mismo. Y la importancia de saber acompañar. Pero yo creo que estos días atrás he tenido que estar manejando con amigos temas de salud importante y al final, ¿qué más da la discapacidad? ¿No? Es el apoyo que necesita el otro, que escuchar a la otra persona que necesita, tenga la discapacidad que tenga, ¿no? Y acompañarle en esta medida, ¿no? No acompañarle desde la discapacidad constante, sino desde la persona, ¿no? Yo quería hacer, que lo conversaba con ellos cuando estaban preparando la actividad, que nos imaginamos también a la persona, la enfermedad mental y ya el término en sí pues es de enfermedad. Y hay quien padece de la presión y no dice enfermo de la presión, no, es decir, padece de la presión y lleva una vida normal y puede ser que en algún momento pues tenga una crisis hipertensiva. La salud mental es más o menos igual, es decir, es una enfermedad pero que tiene sus picos, que tiene sus crisis, pero la persona funciona normalmente, ¿no? en su vida cotidiana. Pero el imaginario social que hay es, está enfermo, está loco, necesita ayuda, no tiene competencias, desgraciadamente es así. Y por ejemplo, ella mencionaba de su amiga, del trastorno bipolar, y el trastorno bipolar, las personas son extremadamente creativas, incluso en el síndrome de Asperger, las personas son de capacidades altas, por ejemplo, son personas extremadamente inteligentes, están por encima de la media, y bueno, desmontar todo esto, pues empieza también con uno, ¿no? En nuestras relaciones interpersonales con las personas que conocemos que pueden estar atravesando en algún momento de salud mental, que lo podemos, nadie está exento de tener una crisis de ansiedad, una crisis de depresión, ¿verdad? Un trastorno fóbico no bien gestionado, pues nada, un poco hablar sobre eso, ¿no? Y hablarlo, es decir, la gente pues en las casas se lo queda calladito, ¿no? Como si fuéramos a comprarlo, y es algo que nos puede pasar a todos, que le puede pasar a cualquier familiar, como puede pasar cualquier cosa, como puede haber un accidente, como podemos tener cualquier tipo de enfermedad, sea física, sensorial y mental. Bueno, nosotras en la segunda pregunta de qué dificultades crees que puede tener una persona con enfermedad mental en un trabajo o formación, hemos querido destacar unos datos del Centro de Rehabilitación Laboral de este último año, de 2024, para que veamos un poco que las personas con enfermedad mental también pueden mantener un empleo. 53 personas de 93 que hemos atendido este año han tenido un empleo y lo han mantenido. También hay que tener en cuenta que no todo el mundo se encuentra en una búsqueda activa de empleo. Y en cuanto a la formación, 30 personas de 93 han hecho una formación, la han finalizado con sus prácticas o la están realizando actualmente. También pues mucha gente ya tiene su formación y luego pasan a la búsqueda activa de empleo. Entonces esto es un poco también para que veamos que muchas veces se nos vienen muchos prejuicios, ¿no? De las personas no pueden mantener un empleo, una formación, porque son prejuicios que tenemos, pero queríamos plasmar que es importante reflejar esto, que sí se puede mantener y pueden tener un indefinido perfectamente y lo pueden llevar sin dificultades. Sí, bueno, es un poco a colación lo que ha dicho mi compañera, ¿no? Los datos de empleo desde nuestro centro nos centramos mucho en el mantenimiento del empleo, ¿no? De ahí a lo mejor podéis pensar, 53 solamente de 93. También requiere el mantenimiento del empleo. Al igual de la formación, es importante destacar que también tenemos un porcentaje importante de personas que se han formado y han encontrado la inserción laboral, ¿no? O sea, se han formado específicamente en un área determinada y han conseguido el empleo en ese área. En relación a prejuicios y estigmas, bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? Que lo importante son las competencias y todos tenemos competencias, unos tenemos otros, independientemente de nuestra situación personal. Sobre que no es una enfermedad mental, bueno, pues es un poco en líneas generales lo que hemos hablado, ¿no? Que
no es una enfermedad mental simplemente decir es que estoy de baja o tengo un bajón, tengo un mal día. No, eso no es una enfermedad mental, ¿no? O no es una excusa para no afrontar la vida. Eso también mucha gente lo dice, no, eso es una excusa para no afrontar la vida. Pues no, eso tampoco es una enfermedad mental, ¿no? No es cuestión de ser débil o saber manejar la vida. Tampoco es un concepto que tenemos erróneo o evidentemente no es una elección, ¿no? Una enfermedad mental no es algo que nosotros hemos elegido, es algo que ha ocurrido por diferentes motivos y diferentes circunstancias. Sin embargo, ¿qué sí es una enfermedad mental? Mi compañero os va a leer la definición de la OMS. Sí, hemos querido destacar la definición porque nos parece importante saber lo que es la enfermedad mental. Ahí pone que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedades, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, estrechamente vinculado con el disfrute pleno de los derechos fundamentales del ser humano. ¿Qué también es una enfermedad mental? Pues son enfermedades reales que necesitan un conocimiento, un apoyo y en muchas ocasiones tratamiento, ya sea porque, bueno, pues por ansiedad o por un trastorno que tienes crónico, y luego también afectan a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos. Y esto puede ver nuestra vida diaria interferida. Y eso es la enfermedad mental. Entonces, bueno, en líneas generales, las reflexiones que hemos hecho, ¿no? Nosotros cuando nos hemos reunido, está claro que cada uno tiene otras reflexiones, ¿no? Pero lo queríamos compartir con todos vosotros. A ver, el verdadero cambio comienza cuando dejamos de ver las diferencias, ¿no? Como hemos dicho, como barreras y comenzamos a verlas como oportunidades para aprender y crecer juntos, ¿no? Que en eso consiste, en que todos vayamos a una, ¿no? Rememos por el mismo sitio, ¿no? Vayamos todos juntos y así podemos aprender y crecer todos juntos porque todos tenemos que aprender de la persona que tenemos al lado. Y bueno, otra reflexión que queríamos es que una enfermedad no define a la persona. Lo que define a las personas es la capacidad para seguir adelante, como hemos puesto, luchando y contribuir al mundo de manera única y valiosa. Y bueno, pues nada, ya daros las gracias a todos. Ahora paso el micrófono a Dani. Y nada, que esperemos que os haya hecho esto abrir un poquillo los ojos y dar un poco más de visibilidad a la enfermedad mental, que es bastante importante, y que los apoyos son muy importantes y el empleo protegido también. Nada, daros las gracias. Acabar con esta frase que el otro día nos saltó preparando la charla, ¿no? Y que va un poco relacionado con toda la ponencia, ¿no? Nosotros y nosotras somos responsables del cambio, solo nosotras y nosotros somos responsables del cambio, del conocimiento, por eso estáis aquí, por eso estamos aquí. Y el apoyo, ¿no? El apoyo que tenemos que tener todas nuestras personas a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias y mucha salud, salud mental. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues muchas gracias. Muchas gracias por la participación y por el agradecimiento. Al final, todos, lo que decíamos, ¿no? Todos vamos a aprender con las experiencias de cada uno y cada una de nosotros. Gracias a ti. Cuando empezasteis con esto, nos dio la impresión de que a lo mejor no es más sino llevarlo a algún lado, no podría aumentar el estigma y los prejuicios hacia estas personas con enfermedad mental. No sé si me explico. Es decir, ay, se me ha perdido la palabra. No, como que crear un sistema para la inserción laboral de las personas con enfermedades mentales no podría aumentar el rechazo hacia las personas que no sufrían esas enfermedades y sentir como que son más incompetentes y aumentar los prejuicios hacia ellos. Has hecho la pregunta perfecta. Perfecta. Y esto va relacionado con os lo digo para que lo visualicéis. Lo que os comentaba antes de la luz, ¿no? Lo que pasaba era que las personas con discapacidad por salud mental no accedían al mercado laboral. El índice de paro de personas con discapacidad por salud mental es altísimo. No me sé el dato actual, pero es altísimo. O se generaban sistemas para dar oportunidades, para entrenar a estas personas para el salto al mercado ordinario, o no estarían trabajando ninguna de las personas. Es más, una de las grandes dificultades
de años atrás. Llevamos en la red, está mi compañera por ahí, pero fácil, más de 30 años que se empezaron a hacer los centros de rehabilitación laboral. Todavía sigue habiendo personas que nos llegan al centro que truncaron su vida a vuestras edades, cuando estaban en las universidades, y nadie les daba una oportunidad de trabajo, porque sí que hay una ruptura en un momento dado en ese sentido. María, ¿estabas con la...? Mi compañero Dani, que muchas de las personas que vienen, ¿no?, a nuestro recurso en edades de 18, su primera experiencia laboral, muy frustrante, un despido sin saber por qué le han despedido y experiencias que se repiten constantemente en el que, claro, no tiene apoyo, las empresas no entienden y es despido, sin más. Entonces, es verdad que es muy frustrante, ¿no?, para una persona, la autoestima muy baja, empiezan a adquirir como no voy a ser capaz, y para eso está el CRL, ¿no?, de potenciar que todos somos capaces, con apoyo en un momento dado, que hasta yo muchas veces necesito el apoyo, ¿no?, de mi equipo y de las personas que vienen al CRL. Yo aprendo muchísimo día a día, es un aprendizaje constante. Entiendo la pregunta, completamente, y era por eso, porque yo creo que todos nos hemos cuestionado si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y es útil. Agradecer al compañero que lo ha puesto encima de la mesa. Yo creo que es el ejemplo claro del el exponerse, el decir, yo soy usuario de un centro de rehabilitación laboral y gracias por vuestro trabajo. Esto es lo que a nivel profesional en el día a día nos hace levantarnos y tirar por un proyecto de estas características. El otro día comentaba ahora a mis compañeras que vamos a seguir generando proyectos para apoyar a personas con discapacidad de salud mental. El lunes empezamos un proyecto junto con María para seguir haciendo este tipo de cosas. O sea, no creemos que estemos visibilizando de manera negativa la salud mental, al contrario, estamos acompañando, dando herramientas para que todos participemos en igualdad de oportunidades en la sociedad, que nos cuesta. Nos cuesta en general, imaginaros en estos contextos. Es difícil acceder en estos momentos al mercado y, por ejemplo, el CEPE tiene sus orientadores laborales y la persona normalmente va a la demanda de empleo y puede solicitar el servicio de orientación laboral. Imagínense a una persona con discapacidad mayor de 45 años y fuera del mercado laboral hace 10. ¿Quién confía? ¿Qué empresa confía? Nadie. ¿Necesita ayuda? Sí. Sobre todo para sortear las dificultades del no, la frustración que da que te cierren puertas. Entonces, si nos cierran normalmente las puertas a todos, porque nos están pidiendo cada vez más, y ahorita Dani habló de eso, de cada vez más competencias, y no estamos a este nivel que nos están exigiendo. Imagínense una persona que tiene discapacidad, pero no por la discapacidad, sino por el estigma social que hay sobre la discapacidad. Pues la tiene un poco más complicada. Y lo que comentaba al principio, las empresas no están preparadas para abordar la discapacidad. Pero no os hablo de salud mental, os hablo de una adaptación de puesto de trabajo. Una persona en silla de ruedas, una persona con una discapacidad física, no están preparados ni siquiera tienen el conocimiento de cómo hacerlo. Cómo adaptar ese puesto de trabajo. Cuando hablamos de apoyos a las personas con discapacidad con enfermedad mental, no deja de ser una adaptación. Lo que pasa es que, claro, con una persona en silla de ruedas es como lo tienes más en la cabeza. Coloco una rampa, subo bajo la mesa, accesos al puesto de trabajo, ¿no? En salud mental es otra cosa, es relaciones sociales, es controles de estrés, es habilidades de comunicación, quitar miedos, ¿no? Es otra cosa, pero no dejan de ser adaptaciones a puestos de trabajo. Y las empresas no están preparadas, no hay herramientas. Mi propuesta, y esto es tirarnos piedras a nosotros mismos, a los centros especiales de empleo, ojalá hubiera figuras dentro de las empresas especializadas que prestaran estos apoyos, pero no lo hay. Por eso se generan este tipo de empresas, por eso se generan este tipo de centros. Ojalá hubiera en todas las empresas, que cada vez se está metiendo más la figura de psicólogo, psicóloga o de trabajadores sociales o de terapeutas ocupacionales dentro de las empresas, precisamente por dar esos apoyos.
pero es difícil. En una empresa grande, vale, en una empresa pequeña no puedes tener estas figuras. Pero te agradezco que lo pongas encima de la mesa, ¿eh? Porque es que nos hace pensar día a día cómo mejorar. Gracias. Tenemos que acabar, lo dicho, agradeceros. ¿Hay una pregunta? ¿Podemos una última? Última. Última y rápida, que yo me enrollo mucho, perdonad, ¿eh? Más que pregunta, realmente quisiera decir un poco mi caso. Yo tengo el trastorno del espectro del autismo, el síndrome de Asperger. Realmente mi trabajo está más desde el lado artístico y sí es verdad que la frustración por que te diga que no y por que te rechacen, teniendo un currículum bastante largo de estar en varios escenarios y cosas de ese estilo, es frustrante. Realmente como una persona con discapacidad tiene que estar muchísimos años estudiando actuación para poder parecerse a una persona neurotípica. Sin embargo, yo creo que al final lo que importa es la persona, lo que estábamos diciendo. Todos somos diferentes, todos tenemos dificultades, todos tenemos capacidades. Y realmente yo pienso que los apoyos y las adaptaciones necesarias para todos son fundamentales. Pues muchas gracias, porque yo creo que es el cierre perfecto. Apoyos y apoyos y apoyos a todas las personas. Muchas gracias. Tenemos que dejarlo. Gracias por estar por aquí.